poquito sobre la resurrección. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 10, nos da una enseñanza contundente sobre la resurrección. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 3, verso 10, a fin de conocerle. Uno de las pasiones de Pablo era conocer más y más acerca de Jesús. Pero dice la palabra, a fin de conocerle y el poder de ¿qué? De su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esta era la pasión de Pablo. Pablo dice, yo quiero conocer más de Cristo. Yo quiero conocer más de ese poder que encierra su resurrección. Y quiero llegar a ser semejante a él. Por eso Pablo decía que él quería participar de sus padecimientos. Y en otra palabra, el apóstol Pablo dice que llevaba sobre sus cuerpos las marcas de Cristo, la marca de la crucifixión. Y creo que la mayoría de los cristianos en todo el mundo saben, reconocen y aceptan que Jesús resucitó. Pero realmente son pocos los cristianos que comprenden el poder, el impacto, la trascendencia, el alcance y el significado de la resurrección de Jesucristo. Pero realmente son muy pocos los cristianos que les ha llegado la revelación del poder de la resurrección. Son muy pocos los que tienen un entendimiento espiritual que alcance a comprender el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo es que la resurrección de Jesucristo afectó el mundo físico, afectó el mundo espiritual y aún el mundo venidero, porque la palabra de Dios nos habla de que los muertos en Cristo resucitarán. Viene un tiempo. ¿Cómo es que la resurrección de Cristo afectó todos los niveles del mundo físico, espiritual y aún el mundo futuro? La resurrección de Cristo es un acontecimiento tan relevante, tan importante, fundamental, que fue profetizado por toda la ley de Moisés, por todo el libro de los Salmos. Los profetas hablaron y profetizaron de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y tenemos profecías de esto desde el primer libro de la Biblia. Ahí encontramos en Génesis la primer profecía referente a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos la primer profecía, y esta profecía parecería que Satanás tendría cierto éxito atacando a Jesús, mencionado aquí como que la serpiente le iba a morder en el calcañar. Y ciertamente esta herida le iba a causar a Cristo cierto dolor, cierta agonía, cierto sufrimiento. Pero esta herida provocada por la serpiente cuando Cristo estaba en la cruz, esta herida sería temporal y sería superficial. Sin embargo, la misma profecía de Génesis capítulo 3, verso 15, dice que Jesucristo, mencionado aquí como la simiente de la mujer, triunfaría finalmente y totalmente sobre Satanás, hiriéndole y aplastándole la cabeza.
Y esto sucedió cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, es la victoria total, es la victoria final, aplastándole la cabeza de la serpiente antigua, que es el mismo diablo, y Cristo triunfó sobre él al resucitar al tercer día, triunfando sobre los demonios, las potestades de las tinieblas, la muerte misma. Por eso Pablo, el apóstol San Pablo, en 1 Corintios 15 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque con la resurrección de Cristo, Cristo aplastó totalmente la cabeza de la serpiente. Y tenemos esta primer profecía desde Génesis, pero luego nos vamos al libro de Números 21-23 o 31-23 y nos encontramos con otra profecía sorprendente, hablando de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dice la palabra de Dios en Números 31-23: todo lo que resiste el fuego, por el fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Esta palabra primariamente es un principio y una ordenanza de Moisés al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel regresara de la guerra trayendo el botín, según la ley, según esta palabra, todo el botín que el pueblo de Israel trajere de sus enemigos debería ser purificado para no contaminar el campamento santo donde estaba el tabernáculo y donde moraba la presencia de Dios. Y entonces Moisés le está diciendo al pueblo: todo lo que trajeren del botín, como oro, plata o bronce, debería pasar por el fuego. Por eso dice la palabra: todo lo que resistiera el fuego, por el fuego lo haréis pasar. ¿Y será qué? Será limpio. Y de esa manera el botín podía entrar al campamento del pueblo de Israel. Y lo que no pudiese resistir el fuego, como cosas de madera, cosas de tela, dice la palabra: por el agua lo haréis pasar y será limpio. Todo lo que no resista el fuego va a pasar por el agua. Ahora, si nosotros leemos superficialmente esta palabra, pues es un principio, es una ordenanza de Moisés al pueblo de Israel cuando viniere de la guerra trayendo el botín. Pero esta misma palabra doctrinalmente es una tremenda profecía concerniente a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era el único que podía resistir el fuego de la condenación. Jesucristo era el único que podía resistir el fuego del juicio por nuestro pecado y nuestras maldades, cumpliendo así la ley moral de Dios y cumpliendo la ley judicial de Dios, es descrita no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Y en Romanos 3:23 tenemos el cumplimiento de esa ley. Dice la palabra, Romanos 6:23: porque la paga del pecado es, dígalo fuerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y sabe lo que significa esa palabra? Lo que significa es que la paga del pecado es condenación y juicio. La paga del pecado debe ser pagada con infierno, con fuego. Por esa razón dice la Escritura que nuestro Señor Jesús bajó al infierno. La Escritura dice que nuestro Señor Jesús soportó nuestro infierno.
sufrió nuestro infierno y salió victorioso del infierno, dejando ahí toda la inmundicia del pecado y toda la inmundicia de la maldad, toda la inmundicia de la maldición del mundo entero que Él cargó en la cruz del Calvario. Por eso la comunión con su Padre tuvo que ser interrumpida. Nunca jamás antes, ni en el pasado, ni en la eternidad, se había interrumpido la comunión del Padre con el Hijo. Pero llega un momento de que es tanta la maldad, el pecado, la maldición de toda la humanidad, que Cristo cargó. Y ese pecado que Él estaba cargando tenía que pagar el precio. Según la ley moral y la ley judicial de Dios, tenía ese pecado. La paga del pecado es infierno, es fuego. Y Cristo tenía que bajar a las partes más profundas de la tierra, donde está el infierno. Y ahí Él tuvo que pasar, sufrir, experimentar el infierno tuyo, el mío. Y era el único que podía soportar el fuego y salir limpio, con un cuerpo santo, con un cuerpo glorificado. Por esa razón, cuando Cristo sale y resucita de entre los muertos, Él es una persona totalmente santa. Tan santa que no dejó que una mujer lo tocara y le dijo: no me toques porque todavía no me he presentado a mi Padre. Tengo que presentarme delante de mi Padre, porque de Él salí, de Él fui enviado. Todo lo que resiste el fuego, por el fuego lo haréis pasar y será limpio. ¿Y saben por qué nosotros no pasamos por el fuego? Porque no lo podríamos soportar. Por eso la misma profecía dice: y todo lo que no resista el fuego, ¿por qué lo harás pasar? Por el agua. Por eso usted y yo nos bautizamos. Por eso Cristo dice: no, yo voy a pasar su infierno. Yo voy a pasar por el fuego que le correspondía a ellos, y ellos solamente van a pasar por el agua del bautismo, que significa muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dele un aplauso al Señor. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Solamente Él podía resistir el fuego y salir limpio. Y usted y yo, que no podemos resistir el fuego, dice el Señor: solamente vas a pasar por las aguas del bautismo para que simbólicamente salgas resucitado a una vida santa, limpia y nueva. Qué hermoso es Dios. Esto es en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay muchas más profecías que nos hablan de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo profetizó acerca de su muerte y resurrección. En una ocasión, cuando entró al templo, a la casa de su padre, y vio que había comerciantes, cambistas, y él se molestó mucho porque dijo: habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, y tomó las cuerdas, los azotó. Literalmente Jesús se indigna, y los discípulos recordaron la profecía en los Salmos: el celo de tu casa me consume. Y dice la palabra que tomó cuerdas y azotó a aquellos comerciantes que estaban dentro de la casa de su padre. Los echó fuera. Pero como esto era un negocio que tenían los religiosos de aquel tiempo, los religiosos molestos van con Jesús y le dicen: oye, ¿con qué autoridad haces esto? Danos una señal de que eres poderoso para hacer esto.
Y entonces Jesús en Juan capítulo 2, versículo 18 al 21, les da la profecía. Y dice la palabra de Dios en Juan 2, 18 al 21, dice la palabra: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Verso 19, respondió Jesús y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ahí Jesucristo está hablando ¿de qué? De su muerte, sepultura y resurrección. Verso 20, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y en 3 días lo levantarás. Verso 21 dice la palabra: mas él hablaba del templo ¿de qué? De su cuerpo. Los judíos no entendieron la profundidad espiritual de la profecía que Jesucristo en ese momento estaba soltando. Ellos pensaban que Jesús hablaba del templo físico que el rey Herodes había comenzado a reconstruir en el año 19 antes de Cristo, y que para ese tiempo ese majestuoso templo llevaba 46 años en reconstrucción, y que después de ese tiempo todavía ese templo tardó 60 años más para ser terminada su reconstrucción. Pero Jesucristo no estaba hablando de ese templo. Jesucristo estaba hablando de su cuerpo, que en 3 días se levantaría de la sepultura con gran poder y con gran gloria. Por eso en Juan 2:22 dice la escritura: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Ahora, es interesante que los discípulos conocían todas estas profecías y conocían la enseñanza que directamente Jesús les estaba dando acerca de su muerte, sepultura y resurrección. Pero es increíble que los mismos discípulos no entendían, no creían, les costaba aceptar que Jesucristo realmente iba a morir e iba a resucitar de entre los muertos. Cuando Cristo comenzó a preparar a sus discípulos acerca de su muerte, sepultura y resurrección, a ellos les pareció una locura. Incluso Pedro le dijo: maestro, jamás te acontezca esto. Y comenzó a reconvenirle. Mire lo que dice la palabra en Marcos 8, 31 al 32. Jesucristo comienza a preparar la mente, el corazón de los discípulos para que ellos estuviesen preparados para el acontecimiento majestuoso que iba a marcar la historia del ser humano. Dice la Biblia, Marcos 8, 31 al 32, y comenzó a enseñarles que le era ¿qué? Era ¿qué? Necesario. Era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado de los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser ¿qué? Muerto. ¿Y qué más? Digo, la enseñanza de Cristo era clara. Era clara. Pero los discípulos no querían entenderlo, no querían aceptarlo. Dice la palabra que tenía que resucitar, ser muerto y resucitar después de 3 días. Verso 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó ¿a qué? A reconvenirle. Que significa literalmente que Cristo, que Pedro le comenzó a reprender por las palabras que Jesús le había dicho.
Y entonces aquí vemos cómo a los discípulos les parece una locura de que Cristo va a morir y que Él va a resucitar. A los discípulos les costaba entender esta parte fundamental del ministerio de Cristo, porque Cristo dijo, me es necesario. O sea, no hay un atajo, no hay otro camino. Es necesario que yo padezca, que yo muera. Pero también es necesario que yo resucite al tercer día. Marcos 9, 31 al 32 dice la palabra, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, ¿qué va a pasar? Resucitará al tercer día. Verso 32 dice la escritura, pero ellos no no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. No hay tal cosa de que los discípulos no comprendían, pero por el otro lado no se atrevían a preguntarle porque dice la palabra que tenían miedo. Quizás nos preguntásemos por qué los discípulos batallaban tanto para creer y aceptar que Cristo iba a resucitar. Cristo mismo nos da la respuesta cuando se aparece con unos discípulos que iban camino a Emaús. Ya Cristo había resucitado. Y de momento los discípulos van comentando de todas las cosas que han acontecido en los últimos días, y de pronto un forastero les sale al encuentro y se pone a platicar con ellos en el camino, pero ellos no entendieron que el que caminaba con ellos era el Cristo resucitado. Y miren lo que dice la palabra, Lucas 24, 16, dice la palabra y aquí nos revela la palabra por qué ellos no entendían, por qué no creían, por qué no podían ver claramente. Dice la palabra, Lucas 24, 16, mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Estaban velados para que no le reconociesen. La palabra velado significa que estaban ciegos, significa que tenían vendas espirituales, significa que tenían una nube en el ojo que no podían ver claramente la realidad del Cristo resucitado. Pero hay más. Lucas 24, 25 y 26 dice la palabra, entonces Él les dijo, Cristo va caminando con ellos y les dice, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Verso 26 dice la palabra, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Verso 31 dice, entonces les fueron ¿qué? Abiertos los ojos y le reconocieron, mas en ese momento el Cristo resucitado desaparece enfrente de ellos, porque era el poder de la resurrección, el poder de un cuerpo glorificado que puede aparecer y desaparecer y aparecer en otro lugar. Y entonces ellos se asombran y en la misma escritura más adelante dice, no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba con nosotros, y se dieron cuenta hasta ese momento que Jesucristo realmente se había levantado victorioso de entre los muertos. Pero le digo algo, a pesar de eso, a pesar de que las mujeres habían dicho a los discípulos, no está en la tumba, resucitado, a pesar de que Pedro entró en el sepulcro y vio el sepulcro vacío, los lienzos vacíos, digo, ha resucitado. Mire, a pesar de los testimonios, los discípulos aún así no creían. Pensaban de las mujeres, ay, es que son bien chismosas.
Oye, pero yo le vi. ¿Y qué pensaban? No, a lo mejor es un fantasma, a lo mejor es un espíritu. Cristo, yo pienso que se jala sus cabellos glorificados. Dirá, estos insensatos, ¿por qué no quieren creer que yo resucité? Entonces Cristo dice, tengo que hacer algo para que crean. Ya me aparecía uno, ya me aparecía otro, ya le hablé a otro. Y aún así, ¿qué? No me creen. Santo Tomás, ¿qué dijo? Hasta no ver, pero aún así no creían. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurados los que no vieron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y de quién está hablando la palabra? Está hablando de usted, está hablando de mí. Que nosotros no caminamos con Jesús, no vimos sus milagros, no escuchamos la predicación de Jesús en el sermón del monte. No estuvimos en la cruz ahí visiblemente. Pero dice Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted ha venido en esta mañana a celebrar, ¿qué cosa? Venimos a celebrar la victoria de la resurrección de Cristo. Y dice la palabra de Dios, no viste, pero creíste, eres doblemente bendecido. Y entonces nuestro Señor Jesús tiene que darles una demostración palpable, física, audible, visible, para que ellos creyesen y entendiesen que realmente Él ya no estaba entre los muertos. El ángel dijo, ¿por qué buscáis de entre los muertos al que vive? Los ángeles dieron testimonio. Las mujeres dieron testimonio, los discípulos camino de Emaús dieron testimonio, pero no creían. Y dice la palabra de Dios, Cristo tiene que hacer una demostración increíble para que ellos crean. Lucas 24, 36 al 43 nos dice la escritura. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, estaban discutiendo si era un espíritu, si no era un espíritu, si las mujeres eran chismosas nada más. ¿Saben por qué Cristo se le apareció primero a las mujeres? Porque las mujeres son muy comunicativas. Gloria a Dios, amén. Cristo sabía, yo me voy a aparecer al primero a las mujeres y todo el mundo se va a enterar. Hay un don que tienen las mujeres, gloria a Dios. Por eso son muy efectivas en comunicar el evangelio. De verdad, las mujeres les es fácil predicar al Cristo que murió y resucitó. Y dice la palabra que mientras ellos aún hablaban estas cosas, Lucas 24, 36, dice la Biblia, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Cuántos saben que Jesús está aquí? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Verso 37 dice la palabra, entonces dice la palabra, espantados. Oiga, si se le aparece el diablo, yo le acepto que usted se espante. Si se le aparece por ahí un demonio, yo le acepto que usted se espante. Pero yo no le puedo aceptar que Cristo se le aparezca y que usted se espante. Cristo se les aparece y les dice, paz a vosotros. Entonces espantados, verso 37, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué cosa? Wow. Verso 38.
Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Tomás, mete tus dedos en mi costado. O sea, ¿hasta qué punto Cristo tuvo que demostrarles que Él ya no estaba muerto? Que Él era el mismo que dijo ser el Hijo del Dios viviente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Yo soy el verdadero Dios y la vida eterna. Mirad mis manos, verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Verso 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Verso 41, el colmo. Y como todavía ellos, ¿de qué? ¿No le qué? O sea, ya no sabían si llorar o reír. Estaban contentos porque le vieron. Y cuando metió Tomás su mano en el costado y sus dedos en las manos horadadas, ya no sabían, estaban paniqueados. Dice: híjoles, estamos muy contentos, pero todavía no qué. Estamos muy contentos, pero todavía no creemos. Y estaban maravillados. Y entonces dice la Biblia que Jesús les dijo: ¿por qué hace esto Jesús? Porque ellos todavía estaban luchando en aceptar que Él había resucitado. Y Él les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces, verso 42 dice: entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Verso 43, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y fue así que ellos dijeron: no, pues ciertamente nuestro Maestro, Señor, Rey, Maestro, Salvador, ha resucitado. Fue hasta ese momento, demostración tras demostración, palpable, audible, visible, que ellos aceptaron que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Verdaderamente Él tuvo que comer. Cuando tengamos un cuerpo glorificado, usted también va a comer. Pero va a comer por gusto, no va a comer por necesidad. Porque un cuerpo glorificado ya no muere. Un cuerpo glorificado no necesita de cosas materiales para poder sobrevivir. Simplemente Cristo comió para demostrarles. No comió porque tenía hambre, comió para decirles: yo soy. Y aunque tengo un cuerpo glorificado, vean que yo puedo comer como ustedes, porque un espíritu no puede comer. Y fue impactante. Ciertamente usted se preguntará por qué los discípulos batallaron tanto en aceptar la resurrección de Cristo. Hay una explicación. Ellos todavía no tenían el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué nosotros
aún no viendo, podemos creer que Cristo es vivo, que Cristo es real, que Cristo es poderoso y que Él está presente cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo se reúne. Él camina en medio de su iglesia. ¿Sabe por qué nosotros tenemos esa convicción? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva y nos guía y nos muestra la verdad y nos convence de la verdad. Pero en ese tiempo los discípulos todavía no tenían el Espíritu Santo. Y por eso batallaban tanto. Todavía no tenían el canon completo de las Escrituras. Y por eso batallaban tanto. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Tenemos el canon completo de la palabra. Y a veces, aún así, nos pasa lo de los discípulos. Batallamos para creer en la resurrección de Cristo. ¿Qué pasó con los discípulos cuando por fin creyeron? Cuando dice la palabra que los ojos se les abrieron, o Dios les abrió el entendimiento y dijeron: sí, vive, Cristo vive, Cristo no está muerto, mi Cristo vive para siempre. ¿Qué pasó con los discípulos? Una vez que los discípulos entendieron, aceptaron y creyeron que verdaderamente Jesucristo había resucitado de entre los muertos, impactó sus vidas para siempre. Tuvieron un impacto profundo, tuvieron un impacto radical, mental, al punto de que cambiaron su forma de vivir, cambiaron su forma de hablar, cambiaron su forma de predicar y llegaron al punto, dice la palabra de Dios, que estaban dispuestos a perder sus casas, a perder sus posesiones, a ser encarcelados, a ser torturados y dar su vida por el Cristo vivo y resucitado. Esto es impactante. Ciertamente batallaron para aceptar la resurrección de Cristo, pero una vez que el entendimiento espiritual Dios se los abrió, ellos cambiaron al mundo de aquel entonces con la poderosa palabra del evangelio. Por eso Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Y los discípulos dijeron: yo sé a quién he creído, sabemos lo que hemos visto y oído, y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ni las cárceles, ni los azotes, ni la persecución, ni el que eran quemados en fuego, o algunos hervidos en aceite, ellos jamás negarían la tremenda revelación, la contundente verdad de que el Cristo que murió en la cruz había resucitado y seguía vivo para siempre. Saben, amados hermanos, este es el poder de la resurrección. Y en este momento mi oración es que Dios abra el entendimiento de todos nosotros como iglesia, para que nos demos cuenta del poder de la resurrección, porque de ahí en adelante el poder del Cristo resucitado era parte vital del mensaje de los discípulos. Hechos 4:33 dice la escritura: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de qué cosa, de qué cosa, de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia venía sobre sus vidas. Hechos 2:32, los discípulos predicaron gozadamente, llevando a 3,000 personas a los pies de Cristo, y dijeron en Hechos 2:32: a este Jesús resucitó ¿quién? Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, es real. Y Pablo pone la resurrección de Cristo como parte fundamental del evangelio. Y Pablo dice
En 1 Corintios 15, 3 al 8 dice la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a qué cosa, a las Escrituras, y que fue sepultado, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a qué, y que apareció a Cefas, verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, verso 6, después apareció a más de ¿cuántos? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7 dice: después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Verso 8 dice Pablo: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Sabe, amado hermano? La verdad y el poder del Cristo resucitado, cuando esto llega a ser no solamente un conocimiento, sino llega a ser una revelación para su vida y para mi vida, y que esta revelación se transforma en una convicción para su vida y para mi vida, su vida no va a ser la misma. Su vida no va a ser la misma. Y usted va a vivir, va a caminar, se va a mover y va a hacer las cosas en el poder del Cristo resucitado. Y cuando digo el poder del Cristo resucitado, yo me refiero que ese poder de la resurrección, no hay cosa más grande, no hay cosa más sublime, no hay cosa más increíble y sobrenatural que el poder del Cristo resucitado. Y si usted se mueve en ese poder, cosas sobrenaturales estarán pasando sobre su vida. Cosas naturales estarán descendiendo del cielo a su vida. Porque moverse en el poder del Cristo resucitado, hermanos, significa mucho para los cristianos de hoy. El poder de la resurrección de Jesucristo nos da la seguridad de que estamos en el verdadero. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 5:20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Cuántos dicen: yo estoy en el verdadero? No estoy en un Cristo muerto. Mi fe no está en un Buda. Mi fe no está en muchos profetas y muchos iniciadores de religiones que vivieron, que murieron, pero que nunca resucitaron. Yo estoy en el verdadero, en el Cristo vivo que resucitó de entre los muertos. Ese es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección de Jesucristo nos da esperanza de que un día nosotros también resucitaremos con cuerpos glorificados. Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El poder de la resurrección de Jesucristo le da el magno título de ser llamado el primogénito de los muertos. ¿Sabe algo? Hay muchos muertos que resucitaron antes y después de Cristo. Pero le digo, ¿qué pasó con esos muertos? Volvieron a morir. ¿Por qué a Cristo se le llama el primogénito de los muertos? Porque es el único que murió, resucitó para no morir jamás. Ese es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección, amados hermanos, nos da la confianza de que Cristo pronto regresará por su iglesia, porque Él así lo prometió. Resucitó, dice: me voy, pero volveré. ¿Por qué va a volver? Porque está vivo. ¿Por qué va a volver? Porque está resucitado. Él mismo dijo en Juan 14, 2 al 3: en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Qué dijo Jesús? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dijo Cristo os tomaré a mí mismo? Porque la iglesia es su cuerpo. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la esperanza, esa es la confianza que nos da el poder de la resurrección. El poder de la resurrección de Jesucristo revela la existencia contundente que el cielo y el infierno son totalmente reales. Alguien ha preguntado, una ocasión estaba compartiendo el evangelio y la persona me dijo: ¿y cómo dices que el infierno es real? ¿Acaso hay alguien que ha regresado del infierno? Y yo le dije: sí. Por eso sé que el cielo y el infierno es real, porque hay alguien que bajó del cielo y hay alguien que regresó del infierno. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y si hay cielo, entonces usted debe de estar gozoso de que un día estaremos para siempre viviendo y gozándonos con Él, porque Él dijo: no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ese es el poder de la resurrección. Escuche, amado, yo quiero terminar con estas palabras: sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay evangelio. Sin resurrección no hay vida eterna. Sin resurrección no hay cielo, no hay infierno. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay cuerpo glorificado. Sin resurrección no hay segunda venida de Cristo, ni tampoco arrebatamiento de la iglesia. Escúcheme, mi amado, usted y yo, que nos ha tocado vivir los últimos tiempos, no podemos quedarnos callados, indiferentes, apáticos ante tal poder que Dios ha confiado en su vida. ¿Qué poder es ese? El poder del Cristo resucitado, glorificado y entronizado en los cielos. No hay mayor poder que el cristiano tenga, aparte del poder del Espíritu Santo, aparte del poder de la palabra. Aparte de esos poderes tenemos el poder más poderoso. Levante sus manos y diga conmigo: yo tengo el poder de mi Cristo glorificado, resucitado y entronizado en el tercer cielo, donde reina para siempre y donde yo espero un día que vendrá por mí para que yo esté con Él para siempre, por la eternidad. ¿Y cuántos pueden decir un fuerte amén?